Buenos días, estudiantes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su tercera lección sobre la célula. Les habla su profesora de ciencias, Catherine Hernández. Ahora bien, en este contenido vamos a ver tres partes esenciales para la descripción de las células, iniciando con la célula como sistema, luego las funciones celulares y las estructuras anatómicas. Sabemos que todos los seres vivos están conformados por células, desde las diminutas bacterias unicelulares hasta los grandes mamíferos pluricelulares, con millones y millones de células especializadas. Todos están constituidos por estas unidades de la vida. Hay células de muchas formas y tipos distintos, de acuerdo con la función que deban realizar. Pero ya se trata de una célula nerviosa, una célula hepática o una célula epitelial, todas las células poseen los organelos básicos que le permiten realizar todas sus funciones. Continuemos con los tipos de células, pero antes debemos recordar que la célula en sí es la unidad anatómica, fisiológica, reproductiva de todo ser vivo. Sabemos entonces que el organismo humano posee una sorprendente variedad de células, aunque también ejecuta una amplísima variedad de funciones. En los mamíferos superiores, por ejemplo, las células realizan en su mayoría funciones muy especializadas. A pesar de ello, todas las células del organismo comparten una estructura común. Entonces, a pesar de la diversidad de células, es posible reconocer dos tipos fundamentales de organización celular: las células procariotas y las células eucariotas, según contengan o no sus genes en el núcleo bien definido. Ambos términos derivan de la palabra griega karión, que significa núcleo. Los procariotes no presentan un núcleo definido y los eucariotas tienen un núcleo verdadero. Dentro de los procariotas se incluyen los organismos unicelulares tales como las bacterias y las algas verdiazules. Y en el caso de las eucariotas tenemos que se presentan los animales, las plantas, los protozoarios, los hongos y las algas, exceptuando estas mismas algas verdiazules. En el caso de las procariotas, sabemos que, como lo dije anteriormente, carecen de núcleo celular definido. Están compuestos por una molécula grande de ADN y se reproducen por bipartición. En el caso de las eucariotas, presentan un núcleo bien definido. El ADN está asociado con proteínas estructurales complejas llamadas cromosomas y se reproducen por mitosis y meiosis. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de las características de la célula procariota. La misma tiene el material genético constituido por una gran molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico. No presentan un núcleo definido, es decir, está limitado por una membrana. Presentan una membrana celular rodeada por una pared celular externa. Presentan ribosomas y comprende, como lo dije anteriormente, las bacterias, las algas verdeazules. Estas pueden existir sin oxígeno, es decir, son anaeróbicos aeróbicos. Se reproducen por bipartición y en su mayoría son heterótrofos, pero pueden ser quimioautótrofos. Ahora sigamos con la célula eucariota. En la misma, el material genético lo constituye el ADN asociado con proteínas en estructuras más complejas llamadas cromosomas. Presentan un núcleo bien definido, limitado por una doble membrana o membrana nuclear. Puede presentar pared celular, como es el caso de las células vegetales, y carecer de ella, como en el caso de las células animales. Presentan organelos más numerosos y complejos entre ellos. Pudiésemos mencionar las mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los cloroplastos, entre otros. Las células eucariotas comprenden los protistas, los hongos, las plantas y los animales. En su mayoría son aeróbicos y se reproducen, como lo dije anteriormente, por mitosis y meiosis. En este sentido,
dado a que somos organismos compuestos por células eucariotas, este será el tipo de células que vamos a estudiar a continuación. Ahora, continuemos con los elementos relacionados con la estructura celular. En este caso, hablaremos sobre la membrana. La célula, en su región más superficial, se encuentra organizada por una estructura que la separa del medio ambiente que la rodea y que recibe el nombre de membrana plasmática o membrana celular. La función es que esta es una membrana activa semipermeable y con gran capacidad de selección de sustancias, lo que regula la entrada y salida de materiales de la célula. Está compuesta por lípidos y material proteico. Por su parte, los fosfolípidos son compuestos anfipáticos, es decir, tienen un extremo que es hidrofílico, que atrae o se mezcla con el agua, y el otro es hidrofóbico, es decir, que repele el agua, puesto que el fosfato es miscible con el agua, mientras que los ácidos grasos no lo son. El agua no puede pasar a través de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos y las sustancias grasas no lo hacen a través de las cabezas hidrofílicas. De esta manera, todo el transporte celular queda controlado. Continuemos con el modelo de mosaico fluido. Actualmente es el modelo ampliamente aceptado de la estructura de la membrana, propuesto por Singer y Nicholson, que sugieren que la membrana plasmática, al igual que la que rodea diversos organelos, se compone de una doble capa de fosfolípidos en la que están suspendidas numerosas proteínas globulares grandes. Estas proteínas se denominan proteínas integrales, las cuales abarcan todo el espesor de la membrana y sobresalen en ambos lados. Las porciones inclinadas en la doble capa no tienen afinidad con el agua, es decir, la superficie es hidrofóbica, mientras que las partes que sobresalen son hidrofílicas. Este modelo también supone la presencia de poros con superficie hidrofílica. Todas las membranas de una célula, incluyendo las que rodean los diversos organelos, presentan esta misma estructura, siendo la única diferencia los tipos y la cantidad de lípidos y proteínas que posee cada una de las membranas. Ahora vamos a estudiar los elementos relacionados con la estructura celular. En este caso tenemos el citoplasma. Su función principalmente es albergar una serie de estructuras membranosas llamadas organelos u organulos, encargados de llevar a cabo las funciones de la célula. En cuanto a su composición, podemos decir que es una sustancia semilíquida o en forma de gel, con un aspecto coloidal, con inclusiones y organulos. En el citoplasma podemos distinguir dos regiones, una externa de mayor densidad, representada por un color un poco más oscuro en la imagen, que limita con la membrana plasmática o celular y es denominada ectoplasma, y una interna que es menos densa, que limita con el núcleo, llamado endoplasma. Los organelos, por su parte, y las inclusiones se encuentran en el endoplasma, es decir, la parte más interna. Estas inclusiones pueden presentar la forma de granulos, bastoncitos, filamentos o gotitas dentro de la célula. Pueden tener diversos tamaños y composiciones químicas. Las inclusiones encierran materiales elaborados por la misma célula que en conjunto reciben el nombre de paraplasma. Continuemos con los organulos relacionados con la producción de energía. En este caso, tenemos a los cloroplastos, cuya función es albergar el pigmento verde llamado clorofila. Es el elemento fundamental para que ocurra el proceso fotosintético. Los cloroplastos, aparte del núcleo, son las partículas más grandes de las células, miden alrededor de 4 a 6 micras de diámetro. Presentan una doble membrana que los recubre y numerosas membranas internas, formadas en gran parte por proteínas, en las que se distinguen zonas laminares llamadas grana, cuyo tamaño oscila entre los 0,3 y 0,7 micras. Dentro de estas estructuras encontramos sacos membranosos llamados tilacoides. Estos sacos se hallan superpuestos en números de 15 a 60 por cada grana.
La grana se encuentra en una matriz homogénea llamada estroma, el cual está formado por lipoproteínas incoloras, encontrándose allí algunas enzimas que se relacionan con la fotosíntesis, específicamente con la fijación del dióxido de carbono. Como lo dije anteriormente, en cuanto a su composición tenemos las lipoproteínas, las granas, que a su vez tienen tilacoides apilados, entre 15 a 16 por cada grana, y pigmentos respiratorios. En el marco de los organelos relacionados con la producción de energía, también tenemos a las mitocondrias. Ustedes se preguntarán que de dónde proviene la energía que gastamos diariamente. Tanto en los animales como en los vegetales, la energía procede de este tipo de organelos. Estos miden alrededor de media micra de diámetro y de 1 a 4 micras de longitud. Son visibles bajo el microscopio óptico y se encuentran presentes tanto en células animales como en vegetales. Como ya lo dije anteriormente, se relacionan con la respiración celular y la oxidación de sustancias alimenticias para lograr obtener energía. Aquí se queman los alimentos mediante una reacción química que libera su energía y almacena en forma de ATP todo el resto. Esto determina que cuanto mayores son los requerimientos energéticos de una célula, más grandes y numerosos tienden a ser las mitocondrias. Generalmente se encuentran ubicadas en el área de la célula donde los requerimientos de energía son mayores. En cuanto a su composición, podemos decir que presenta una membrana interna llamada cresta mitocondrial. Dentro de ella presenta enzimas, fosfatos y otros productos. También corpúsculos mitocondriales que ayudan en el funcionamiento y fijación de esta respiración celular de las mitocondrias. Continuamos con los organulos relacionados con la síntesis y la modificación de compuestos orgánicos. En este caso, tenemos al retículo endoplasmático. El mismo está constituido por una red muy fina de membranas huecas que atraviesa la célula desde el citoplasma hasta la membrana nuclear. También sabemos que interviene en la síntesis de proteínas y sostén mecánico de la célula. En cuanto a su composición, tenemos que está compuesto por la red de membranas mencionadas anteriormente. En este sentido, continuamos con el aparato de Golgi. Este complejo consiste en unos sacos membranosos aplanados que se hallan apilados unos sobre otros, rodeados por túbulos, vesículas y por una membrana de naturaleza lipoproteica. Se cree que este aparato de Golgi almacena proteínas en sus sacos vacíos y la empaqueta hasta que las células los exportan. En cuanto a su composición, sabemos que presenta sacos membranosos, túbulos, vesículas y membranas lipoproteicas. Las mismas fueron mencionadas anteriormente y pueden ser vistas claramente en la imagen. Continuamos con los organulos relacionados con la digestión celular. En este caso tenemos a los lisosomas. Los mismos son una estructura en forma de vesícula que contienen enzimas que catalizan el rompimiento de las grandes moléculas de grasas, proteínas y ácidos nucleicos en moléculas más pequeñas. Las enzimas están rodeadas por membranas que separan el resto de las estructuras celulares. Si los lisosomas se rompen, se destruye la célula misma porque sus enzimas atacan a los componentes celulares, produciéndose una autólisis, es decir, ocurre la muerte celular. Entonces, en cuanto a su función, podemos decir que intervienen en la degradación de las partículas alimenticias tomadas por la célula, y en cuanto a su composición, tiene las enzimas hidrolíticas, entre otras lipoproteínas que ayudan en esa misma digestión. Continuamos entonces con los organulos relacionados con la digestión celular. En este caso tenemos a la vacuola. En las células vegetales se presentan ciertas inclusiones, esas mismas que les había comentado anteriormente, que se encuentran en el citoplasma de la célula, en forma de gotas o algunos bastoncitos. Estos contienen algunas veces desperdicios celulares, otras veces alimentos y otras sustancias de reserva. Las vacuolas están recubiertas por una membrana similar a la membrana plasmática que rodea la célula. Esta regula la entrada y la salida del material de la vacuola. También encontramos vacuolas en tejidos animales.
por ejemplo en el tejido adiposo. En este mismo se almacena grasa como producto de reserva. Existen varios tipos de vacuola, de reserva, digestivas y contráctiles, que regulan la entrada del contenido de agua entre la célula y el medio acuoso. Entonces, podemos decir que su función es intervenir en los procesos digestivos de la célula y controlar la cantidad de agua que hay en el interior de la misma. Su composición se limita a 100% agua y también desperdicios celulares o de reserva. Continuamos entonces con los orgánulos relacionados con el control del funcionamiento celular. En este caso tenemos al núcleo. El mismo es un orgánulo grande y esférico, descubierto por Robert Brown en 1835. Este es propio de las células eucariotas. Dentro de él podemos encontrar los cromosomas, que es donde reside la información genética. El núcleo, denominado también carioplasma, presenta estructuras que hacen visible cuando la célula se coloca en el microscopio. Y en cuanto a su composición, podemos decir que presenta una doble membrana externa e interna. También tiene nucleoplasmas, nucleolos y los cromosomas. Por último, tenemos los orgánulos relacionados con la forma celular. En este sentido, podemos mencionar el citoesqueleto. El mismo es un sistema de fibras proteínicas que atraviesa la célula en todas las direcciones, manteniendo su forma y ayudándola al desplazamiento de los organelos que se encuentran entre ellas. Al contrario de cómo las personas se imaginan la célula, estas no son una masa gelatinosa donde flotan sin control algunos organelos y las estructuras celulares. En ella, la ubicación de todos sus componentes está cuidadosamente controlada. Para ello, la célula está atravesada por una red compleja tridimensional que son microfilamentos o filamentos y microtúbulos. Estos microfilamentos tienen un diámetro de 7 nanómetros, están formados por una proteína llamada actina, que es ligeramente contráctil. También se encuentran filamentos intermedios, microtúbulos, centriolos y cilios y flagelos. Estos últimos son los que se encargan de darle la movilidad a la célula. Para finalizar, tenemos que existen diferencias evidentes entre las células animales y las células vegetales. Por su parte, las células animales no presentan pared celular, en cambio las células vegetales sí. A estas se le debe su forma y su rigidez. En cuanto a las células animales, no contienen cloroplastos, en cambio las células vegetales sí, por ello su color verde. En cuanto a las células animales, tenemos que presentan una vacuola pequeña y las células vegetales presentan una vacuola grande. Al hablar de las formas, tenemos que las células animales presentan una irregularidad y las células vegetales tienen una forma regular, esto debido a la celulosa presente en su pared celular. En cuanto a las células animales, tenemos que su diámetro es de 10 a 30 micras y las células vegetales tienen de 10 a 100 micras. Estas son las diferencias más básicas entre las células animales y las células vegetales. Para concluir, podemos decir que una sola célula puede constituir un individuo completo, ya que realiza todas las funciones vitales de un ser vivo: respiración, reproducción, excreción, crecimiento, alimentación, entre otras. A los organismos formados por una célula se les denomina unicelulares. Entre estos podemos mencionar a las amebas, las euglenas, los paramecios y las algas. Otros organismos están formados por muchas células que, consideradas individualmente, realizan todos los procesos vitales, pero en conjunto están orientadas hacia una especialización, según se origina en tejidos tales como los huesos o tejidos óseos. Estos tejidos a su vez se unen para formar órganos, ya sean el estómago o los pulmones, y los órganos que trabajan con una misma función forman un sistema, ya sea el sistema digestivo o sistema reproductivo. El conjunto de estos sistemas constituye la totalidad de un organismo, denominado pluricelular. Es decir, en este caso tenemos a el hombre, las plantas, los insectos, las aves
entre otros. Como pudimos ver, algunas células pueden ser autosuficientes y capaces de llevar una vida independiente, pero otras pueden tener una función específica y dependen para vivir de su integración y comunicación entre las otras células. Para finalizar esta lección, te recomiendo consultar la guía teórica asignada en la plataforma de Academia, en el módulo de archivos. Lee, procesa y anota todas las dudas que tengas al respecto. Aquí te presento algunas recomendaciones generales en cuanto a la observación, investigación, anotación y discusión del tema visto anteriormente. En cuanto a las referencias, puedes consultar directamente la guía teórica que se encuentra disponible en Academia en el módulo de archivos. También puedes consultar algunos referentes teóricos en cuanto a artículos científicos disponibles en Google Académico, entre otras revistas científicas que son igualmente certificadas. Gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase, nos vemos en la próxima oportunidad.